¿Hay una clasificación de niveles de apoyo en el trastorno del espectro autista? ¿Cómo manejar las emociones de los padres frente a un diagnóstico? El autismo no es una enfermedad. Muchas veces los papás lo que hay es desconocimiento y mucha desinformación sobre el desarrollo. Que cada niño tenemos, o cada niño, luego somos mayores, tenemos una manera diferente de aprender, tenemos una manera diferente de entender el mundo y que desgraciadamente antes se pensaba que todos teníamos que ser iguales, ¿no? Hay algunos mitos en torno al autismo, Margarita. ¿Cuáles son los más comunes? ¿Es necesario cambiar todo el sistema educativo? ¿Se está lucrando mucho con el autismo? ¿Cuántos papás te dicen, yo por mi hijo voy a hacer lo que haga falta? Yo les entiendo. ¿Qué no hace uno por su hijo? Lo que tenemos que tener es escuelas donde los chicos puedan caminar. Porque ¿quién ha dicho que uno aprende mejor cuando está sentado una hora en la escuela? A mí hay una frase que me gusta mucho que dice que la inclusión no tiene que ser un objetivo, sino que tiene que ser un estilo de vida. ¿Cómo le explicamos, Margarita, a un niño o a un adolescente que está dentro del espectro autista que no necesita corregirse, que es perfecto como está? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuarto Piso. En esta oportunidad vamos a tener una conversación con una terapeuta ocupacional que es referente internacional en cuanto al desarrollo infantil y su acompañamiento. Es para mí no solamente un placer, sino un privilegio, un honor conversar hoy con la terapeuta española Margarita Cañadas. Margarita, muchísimas gracias por estos minutos. Sabemos que está de paso en Bolivia y no queríamos perder la oportunidad de poder conversar con personas como usted que tanto pueden aportar en estos momentos a una situación sobre la salud, particularmente de los niños y de los poquito más grandecitos y su acompañamiento. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por la oportunidad, por esta oportunidad que da a tantas familias, ¿no? Que quizás no tienen otra manera de acceder a la información y de hacer llegar a todas ellas. Así que un placer el estar aquí y el compartir con todos ustedes. Margarita, hablar acerca de algunos temas en este preciso momento resulta muy inquietante. Y vamos a comenzar justamente por el inicio. La neurodivergencia está dentro de una clasificación muy amplia. Para los papás que nos están viendo en este momento, ¿cómo le explicaría usted, en términos sencillos, qué es la neurodivergencia? Bueno, en términos para mí muy sencillo es entender que cada uno es diferente, que realmente es lo que a veces nos cuesta, ¿no? Más que cada niño tenemos, o cada niño, luego somos mayores, tenemos una manera diferente de aprender, tenemos una manera diferente de entender el mundo y que desgraciadamente antes se pensaba que todos teníamos que ser iguales, ¿no? Que todos teníamos que saber lo mismo, aprender al mismo ritmo, al mismo momento. Yo creo que la ciencia, por suerte, lo que nos ha demostrado es que la neurodivergencia es que hay chicos con diferentes capacidades, con muchas fortalezas, que es lo que hay que empezar, resaltando las fortalezas de cada uno de ellos, y que, por supuesto, con retos en el día a día, con desafíos para los cuales los profesionales podemos dar apoyo a las familias. Dentro de la neurodivergencia está también el trastorno del espectro autista. Así es. Otra palabra realmente muy amplia, muy amplia, porque cuando un papá dice que a su hijo se le da el diagnóstico del trastorno del espectro autista, como es normal, los papás buscan en internet, intentan clasificar rápidamente y saben que hay personas con trastorno del espectro autista con altas capacidades, brillantes, con una mente realmente extraordinaria, personas muy reconocidas a nivel incluso científico, y otros que en cambio sabemos que ni siquiera tienen capacidad, pues a lo mejor de tener una autonomía y tener, ¿no?, una lectoescritura, ni siquiera una comunicación oral. Entonces, hablar del trastorno del espectro autista, para que me entienda un poco, es como si yo le dijera todos los bolivianos son morenos, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Entonces realmente pues habrá bolivianos que no sean morenos, habrá bolivianos que sean más castaños y otros que lleven mechas y otros. Realmente es una definición muy amplia que cada día más lo que sabemos es que lo que tienen en común los chicos es quizás esa parte a la que estamos acostumbrados de la comunicación social que nos han enseñado, y en ellos es verdad que es
diferente, ¿no? O que incluso son más sensibles a sonidos, a texturas, a alimentación, pero es muy complejo de decir que todos los chicos con TEA van a ser iguales. Usted es conocida internacionalmente por tener un lenguaje muy fácil para explicar las cosas y justamente en eso quiero hacer hincapié. ¿Cómo podría usted explicar el trastorno del espectro autista desde un punto de vista en el que el ser diferente pueda ser parte de una condición y no necesariamente una enfermedad, como algunos lo clasifican? Bueno, para empezar, no es una enfermedad. Eso Correcto. creo que es fundamental y que tenemos que olvidarnos, y por eso, como no es una enfermedad, no tiene un tratamiento. Eso son No se cura. No se cura. Tenemos ya que intentar evitar esas palabras, ¿no? Los papás dicen, vamos a tratamientos, vamos a terapias. Y yo digo, bueno, un tratamiento es para un cáncer, un tratamiento es para una pulmonía, ¿no? Que puede tener un diagnóstico, doy un tratamiento y tiene una cura. El autismo no tiene ni un diagnóstico claro, de decir, esto es lo que hay, opinamos, ¿no? Ni siquiera hay un tratamiento. Lo que hay es una intervención que ayuda para el día a día. ¿Cómo le explicamos nosotros a los papás? A mí me gusta mucho explicarlo de una manera también muy sencilla, ¿no? Uno está acostumbrado a cuando su niño es pequeño, si tiene un catarro, aquí dicen catarro, Sí, un resfrío. Un resfrío. Claro, el pediatra, ¿qué te pregunta lo primero? Vamos a hacerle una placa, ¿no? A lo mejor el resfrío, voy a mirar, quizás tiene una bronquitis, ¿no? El médico, vas, hace la prueba, rápidamente puedes sacar un diagnóstico. Y da un diagnóstico y le preguntan a los papás, ¿cuánto pesa? Y en base al peso nos da unas gotitas, ¿no? Le damos las gotitas, ¿cuánto me dan? 5 mililitros, 3, diagnóstico, tratamiento. Los papás piensan que en el autismo es igual. Le lleva a un centro, le hacen una prueba y me dicen, ahora te toca 3 horas, 4, 5 de terapias. Eso no está escrito en ningún lado del mundo. Ojalá. Digo ojalá porque si todo fuera cuestión de dinero, los papás sacan el dinero de donde sea, ¿no? Entonces los papás piensan que es así. Voy a llevarle a un sitio, le van a hacer un tratamiento, me van a dar ya un diagnóstico, un nivel de autismo, estas son las horas de terapia. Y siento decirle que a las familias que no existe ningún papel, ninguno que nos diga, en base a lo que yo he podido observar, estas son las horas de terapia que necesitan sus hijos. Si algún profesional les dice eso... Está mintiendo. Bueno, yo no quiero decir que esté mintiendo, pero yo no sé dónde ha encontrado la información. Lo único que cuando vienen los papás que yo les puedo decir es, hay que observar a tu hijo, haciendo una buena observación donde él vive, porque el niño no vive aquí en este despacho. Si ahora mismo dijéramos que yo soy la que están viendo aquí en el que te contesto, no soy yo realmente, ¿no? Entonces un niño no puedo evaluarlo en un despacho, con una prueba en un papel. Tengo que preguntar a los papás, tengo que saber del día a día. Y en base a eso lo que puedo hacer es cómo poner apoyos para que en cada momento tenga oportunidad para aprender. Es lo que llamamos que no necesitan más terapias. Lo que necesitan es más oportunidades para aprender. Para entenderlo mejor y resumiendo lo que usted dice, Margarita, a diferencia de diagnósticos clínicos, no hay una prueba a la que usted pueda someter al niño o al adolescente que le diga es positivo o es negativo. No. Es un diagnóstico de absoluta observación de un especialista, que en este caso tendría que ser un neuropediatra. Bueno, yo ¿quién puede hacer el diagnóstico? Depende del país. Efectivamente, pero por ejemplo le voy a contar una experiencia que acabo de vivir en España, una compañera en la facultad, yo trabajo en la universidad, ella tiene 36, 37 años y ella me comentaba, creo ahora que yo tengo autismo. Habla 3 idiomas, es profesora en la universidad, pero se da cuenta ahora de cosas, ¿no?, de su vida, relaciones sociales, ciertos olores que no soporta, no entiende las bromas. Al final, el diagnóstico no le va a cambiar la vida, es lo que yo les digo a los papás. ¿Qué más te da que te diga que tiene autismo 2, 3 o 1? ¿Mañana vas a tener un tratamiento diferente? No. Muchos neuropediatras dicen, y es así, que hay chicos que dependiendo del momento del día y en la actividad que le evaluemos, nos va a salir un nivel diferente de autismo. Porque no hay una analítica. Margarita, a propósito del nivel, porque claro, usted habla de los niveles de autismo que algunos podrán entender y otros no. Hay una clasificación
de niveles de apoyo en el trastorno del espectro autista? Eso es, niveles de apoyo, usted lo ha dicho muy bien, que es muy diferente a que sea tratamientos. Niveles de apoyo quiere decir que cuando el chico tiene nivel 1, nivel 2 o nivel 3 va aumentando la necesidad de apoyos que tiene. Ojo, necesidad de apoyos no quiere decir de terapias. Y le voy a poner un ejemplo. Dependiendo del contexto, un niño puede tener un nivel 1 o un nivel 3 de apoyo. Y para que me entienda, esta mañana estábamos con docentes. Yo les decía, si en la escuela yo quiero como profesor que el niño de 4 o 5 años esté sentado 1 hora y escuchando una música y a 40 grados y con calor y además con un ruido de fondo y los olores, a lo mejor el niño tiene un nivel 3. Si en cambio ese niño va a un aula, que a lo mejor no le ponen la música porque saben que a él le molesta, o tiene un rinconcito donde él va a poder ir a relajarse, los niveles de apoyo a lo mejor son 1. En el autismo lo que algo hemos aprendido también es que no se trata. Lo que hay que hacer es cambiarle el contexto para dar respuesta a sus necesidades. No sé si es parte del nivel de apoyo, en qué grado. También cuando se habla de autismo, porque todavía la información que se da es muy limitada, a no ser que la familia esté realmente involucrada en el tema. También hay casos en los que se observan niños que pueden lastimarse a sí mismos. ¿En qué caso se da eso, Margarita? Bueno, cuando un niño se lastima a sí mismo, lastima a otros, una vez más, no es porque el niño quiera ni hacerse daño ni hacer daños a otros. Es porque el contexto le es ya tan desagradable que necesita un estímulo. Piénselo, un niño que está en un aula y se pasa 5 horas sin hacer nada. ¿Cómo acabaría usted si estuviera 5 horas en un rincón que nadie le hace caso y que tiene necesidades? A lo mejor también me autoagredería o agredería a otros. La conducta desafiante siempre sabemos que viene provocada por algo. No es porque el niño, por el autismo, quiera golpear. Es porque el contexto me está haciendo sentir mal y yo lo que hago es reacciono con esa conducta. Ejemplo, yo tengo un hijo con conductas desafiantes, un joven ya de 18 años. Mi hijo es lo más amoroso del mundo. Pero si vamos por la calle y oye un ruido que no esperaba, su reacción es, se asusta, porque para él ese ruido es muy desagradable, y la intención que es, o él mismo no se muerde o empuja al de al lado, ¿no? Él mismo al rato dice, pobrecita la mamá con lo que a ti te quiere, ¿no? La culpa no es de él, tampoco la culpa es de que ha pasado un ruido. Los papás en ese momento a veces piensan, qué maleducados, qué malcriado, esto se tiene que trabajar. Ojalá. Yo les digo que si alguien me está escuchando y en este mundo conoce la fórmula, que no la pase. Yo conozco muchos lugares del mundo y lo único que nos han enseñado es, en ese momento en que tu hijo se pone con una conducta desafiante, abrázalo. Porque él lo está pasando mal. ¿La contención que hacen los padres es la mejor terapia? Totalmente. Esta mañana les comentaba que el Centro de Desarrollo Infantil de Harvard, que es un referente a nivel mundial, tienen muchos materiales que hablan de Safe and Return, que es dar y recibir. Un niño aprende, cualquiera, tenga o no autismo, cuando se le da y recibe. Da igual que sea papá o mamá. Hay niños que no tienen papá y mamá y lo que tienen, lo que les digo, es pues una cuidadora, un abuelo, un tío. No hay mayor motivación. Manera de aprender es lo que llamamos un niño aprende cuando tiene interacciones de calidad. El material no es lo que da el aprendizaje. Lo que da el aprendizaje es la calidad con la que uso ese material. Y todo puede ser terapéutico. Puede ser terapéutico ese vaso de agua. Si yo te doy oportunidad para que me lo pidas, respondo. Y te estoy dando una oportunidad para que aprendas. Pero puedo tener un vaso de agua de oro que si me lo dejan ahí, a lo mejor lo que lo utilizo es para morderlo o golpearme la cabeza. Hablábamos antes de que comience esta conversación detrás de cámaras respecto a las horas de terapia. Y usted también hacía justamente mención a este tema, porque además no todos los padres pueden acceder a pagar terapias
que se pagan por intervenciones. Usted me decía, hay padres que creen que con 20, 30, 40 horas. ¿Es realmente la terapia en qué medida importante o determinante para que la neuroplasticidad pueda ayudar a que estos niños con este diagnóstico puedan tener, digamos, una mejor forma de comunicación frente a un mundo que quiere que piensen igual que ellos? Vale. Bueno, para empezar ¿qué entendemos, no? La neuroplasticidad. La neuroplasticidad no se mide por el número de terapias, se mide por el número de oportunidades que un niño tiene para aprender. Entonces, un niño puede aprender igual con un terapeuta en una sala, que jugando en un parque, que bañándose en una pileta, que yendo a hacer la compra en el supermercado. Por eso la ciencia hoy en día lo que nos dice es que los niños no necesitan son más intervenciones, no terapias. ¿Eso qué quiere decir? En la mayoría de los países, y no es por un tema económico, es por un tema de ciencia, los niños están recibiendo 1, máximo 2 horas de terapia a la semana. A la semana. A la semana, pero nunca con el niño, con los cuidadores del niño. ¿Por qué? Porque el niño no sale por la puerta y le dice a su mamá, mamá, no me hables, me ha dicho la terapeuta que tengo yo que hablarte. Mamá, no me den las cosas, te las tengo yo que pedir. No, eso no ocurre. Por lo tanto, el terapeuta no es el que tiene que trabajar con el niño. Es lo que se habla el coaching a padres. Es los profesionales trabajamos con los cuidadores del niño para que ellos, cuando el niño se despierta, cuando va al supermercado, tengan oportunidades para aprender. Y además sí puede ser un profesional de referencia. Esos niños que van a terapia ocupacional, a fonaudiología, psicología, psicopedagogía, al caballo. Bueno, eso sabemos que no es bueno. Un niño de desarrollo típico, cualquier papá lo que quiere que es una persona que le conozca bien. Entonces lo importante que es un profesional que sepa dar respuesta a las necesidades de los niños en sus rutinas, para que lo entienda. Hace años 80, ha pasado mucho, más de 40 años, los papás dejaban a los niños en terapia y ellos se iban. Hace 45 años. Desde los años 80 están diciendo eso no es. El niño aprende cuando el terapeuta se sienta con los papás y piensan, ¿cómo puedo hacer cuando voy al parque? ¿Cómo puedo hacer cuando voy al restaurante? ¿Cómo puedo hacer cuando estoy en el campo trabajando con el niño? Porque multiplica las oportunidades de aprendizaje. Yo no trabajo nunca con un niño, nunca. A mí si viene un papá y me dice, te dejo a tu hijo, le digo, yo si quieres te lo cuido 1 hora. Pero no puedo hacer más. ¿Cuál es su trabajo, Margarita? Bueno, yo trabajo en la universidad, soy investigadora. Llevo 20 años trabajando en la Universidad Católica de Valencia y dentro de la universidad tenemos un centro de atención a niños con discapacidad público totalmente gratuito que los pediatras nos derivan. Atendemos a unos 200 niños al mes aproximadamente desde hace 17 años. Y tengo la suerte y la fortuna de estar aquí, pues, por ejemplo, por conocer a la doctora Fernández, porque coordino en la División Americana para la Primera Infancia el Comité Latinoamericano de Prácticas Recomendadas. ¿En qué medida los porcentajes, le preguntaba yo un poco antes, han incrementado de niños con diagnóstico del espectro autista? Esto es lo que le comentaba a usted, que es un dato realmente complejo de determinar. ¿Por qué? Hay mucho sobrediagnóstico, también es cierto. ¿Qué es un sobrediagnóstico? Un sobrediagnóstico, le voy a poner un ejemplo muy común que nos pasa ahora en España y se va a sorprender. A mí me llaman de las escuelas con niños de 3 años. No nos mira la cara, parece que no nos comprende, no hay mucha relación. Ay, es que tiene autismo. Esto será autismo. Por suerte yo voy a la casa, conozco a los papás, me reúno con los papás y lo que veo es que a lo mejor vienen de otra cultura donde los papás no hablan tanto con sus hijos, simplemente utilizan un lenguaje diferente al mío. Yo les contaba esta mañana, si yo a un niño en una escuela en España le digo párate, el niño lo que hace es se queda quieto. Si yo a un niño le digo párate y se pone de pie, digo tiene autismo, no me entiende. Claro, es otro idioma, aunque creamos que es el mismo, ¿no? Entonces, hasta la parte, el no entender el contexto del niño, si yo evalúo a un niño en un despacho y le digo, venga, vamos a jugar, párate, y el niño lo que hace es ponerse de pie, digo, no me entiende, no comprende discapacidad. ¿Qué es lo que ha pasado? Que yo no he entendido lo que en su país
y para sus papás significa párate, que aquí es ponerse de pie, ¿cierto? O, por ejemplo, les contaba aquí para mí cuando veo en las puertas, jale. ¿Qué es jale? Para mí no significa nada en España. Si un niño me dice jale, yo digo, ay, no entiende, tiene discapacidad. Están tratando de encajar todo lo que no comprenden en Claro, autismo. Eso es un claro. sobrediagnóstico. Para empezar eso, lo cultural, por ejemplo, ni que contarle los idiomas. ¿La tecnología podría haber influido también en esta falta de comunicación en casa? La tecnología no produce el autismo. Lo que produce la tecnología es a veces la falta de interacción de calidad con los niños. Y le voy a poner un ejemplo. Gracias a la tecnología, yo hoy puedo hablar con mi hijo que está en España, a 9.000 kilómetros, y tener interacciones de calidad. Para mí es una ventaja ahora mismo. La tecnología me ayuda a tener interacciones de calidad. Lo malo es si yo le dejo un celular y lo tengo 3 horas con un celular jugando a jueguitos para que no moleste en casa. Esa es la diferencia. Pero igual de malo es el jueguito que tener al niño en la casa con un cuento, nadie le lee el cuento y se está golpeando con el cuento. Repito, lo importante es un adulto y un niño. Miren, el objetivo a lo mejor le llama la atención, pero la misión de la intervención, nuestro principio siempre a nivel mundial, vaya donde vaya, dice, es apoyar a los cuidadores de los niños. Ese es el principio y la misión de la atención a la infancia. Apoyar a los cuidadores de los niños. No dice dar horas de terapia a los niños. ¿Cómo manejar las emociones de los padres frente a un diagnóstico? Así. Cuando tú cambias la mirada de tráeme a tu hijo que yo te voy a hacer una terapia y yo voy a ser quien lo voy a curar, sin querer estamos transmitiendo a los papás que lo importante es llevarle a una terapia y que ellos no sirven para cuidar a su hijo. A mí me pasaba, entraba un papá con autismo por la puerta. El papá dejaba al niño con el fonoaudiólogo, con el psicólogo, y el papá venía a llorar y me decía, en casa es muy complejo, no podemos hacer nada, discuto con la mamá, discuto con la abuela, el niño llora, yo no sé qué le pasa. Yo podría hablar con el papá, pero cuando salían por la puerta volvía a pasar lo mismo. ¿Qué hacer frente a esos escenarios de caos que podrían generar un diagnóstico? Lo que yo le comento, nosotros lo que hacemos es, frente a eso, hemos aprendido que ahora lo que hay que hacer es no dejar al niño con un terapeuta y yo sentarme con el papá. Yo lo que hago es decirle al papá, ¿qué está pasando en casa? ¿La terapia la tiene que recibir el padre o la madre? Sí. ¿O el cuidador? Exactamente. Así es. Y más que terapia, repito, ¿qué es terapia? No es una terapia de hablar. A mí hay papás que me dicen, ya no puedo ir a hacer la compra porque se tira al suelo. Perfecto, vamos a empezar a ir al supermercado. Porque el chico tiene que ir al supermercado toda su vida. Ya no puedo salir porque cuando cruzo la calle sale corriendo. Vamos a la calle. No puedo ir a la escuela si no va con un acompañante. ¿No? Yo voy a ir a la escuela porque la profesora o el profesor tiene que tener estrategias. ¿Cómo promovemos la participación activa de las familias cuando hay un niño con un diagnóstico de autismo? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, para mí, ya le digo, nosotros lo vemos fácil en el sentido de que desde el primer momento, ¿no? Cuando llegan los papás y dicen, traigo a mi hijo a que lo evalúes. Y yo le digo, no, vamos a sentarnos a hablar de tu hijo. Ya es una diferencia. Yo digo, yo no puedo evaluar un autismo quedándome con tu hijo. Me tengo que sentar contigo y preguntarte. Miren, ya en los años 70 había un autor que decía, no podemos evaluar a un niño en un contexto extraño, con unos materiales extraños y ante un extraño. Porque los niños hacen lo que quieren. Entonces nos sentamos con los papás. Cuéntame, ¿cómo es tu día a día? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué te gustaría cambiar? ¿Vale? Lo que te gustaría cambiar ahora es poder salir por la calle sin que se escape de la mano. Vamos a ponernos estrategias a eso. ¿Qué hacer frente a eso, por ejemplo? Nosotros ¿Qué sugeriría? Aquí es verdad que tampoco es muy fácil el manual, pero nos sentamos con los papás y claro, cada niño es diferente. Le puedo contar desde el niño que le decimos a los papás, ¿qué le gusta a tu hijo? Y te dice, le gusta mucho, ejemplo, mi hijo, llevar siempre un muñequito, ¿no? Su muñeco viaja aquí, hasta ahora que hemos estado en Argentina y donde vayamos siempre viene Peppa Pig, su peluche. Salir con Peppa Pig le da seguridad.
Vamos a salir con Peppa Pig, ¿qué pasa? Pero hay que salir. No, es que si subimos al colectivo, al autobús, lo pasamos mal. Vamos al colectivo. Por supuesto no vamos a hacer un recorrido de 1 hora, pero vamos a subir al colectivo. Vamos al supermercado. No, mi hijo no puede entrar a un supermercado. ¿Cómo que no? Pensemos una cosa que le guste. Y a lo mejor los papás te dicen, es que a él lo único que le gustan los carritos porque giran. ¿Vale? Vamos a ir a comprar unas galletitas y vamos a coger un carrito. Y al día siguiente serán 2 cositas con un carrito. Y al tercero 3, hasta el día que el niño podrá ir al supermercado. ¿Se está lucrando mucho con el autismo? Sí, desgraciadamente sí. Sí, porque lo que le comento, porque se juega con lo más valioso que tiene uno, que es un hijo, ¿no? ¿Cuántos papás te dicen, yo por mi hijo voy a hacer lo que haga falta? Yo les entiendo, ¿no? ¿Qué no hace uno por su hijo? Antes es lo que le comentaba. ¿Cuántos papás nos encontramos a veces en la calle pidiendo, necesitamos dinero para tratamientos? Yo pido si hace falta por tratamientos. Cuando en cambio llegan a veces a España y les digo, no, aquí no les damos tratamiento. Aquí les vamos a apoyar en el día a día. Los papás se sorprenden. No, pero yo creía que aquí era mejor. Sí, es mejor. Es lo que nos está diciendo la ciencia. ¿Se han dado cuenta de que se necesita menos terapia para los niños? Pero no ahora. En los años 80 y en todo el mundo sabemos que más terapia no es mejor. Lo que hace falta son más oportunidades para aprender. Y un niño aprende durante todo el día. Un ejemplo. Algo tan simple como lavarse las manos. ¿Quién no se lava las manos, no? ¿Quién no lava las manos un niño? ¿Por qué lavarse las manos no es un momento de aprendizaje? Simplemente decirle al niño, vamos a lavarnos las manos. Comprensión. Ya estamos trabajando la fonoaudiología. ¿Qué hay que hacer para lavarnos las manos? Que recuerde, abre el grifo, seguir órdenes sencillas. Cierra el grifo, frótate las manos, coordinación. Ni que contarle poner la pasta en un cepillo, ¿no? La complejidad. Si tiene diversidad sensorial... Estamos hablando de la imitación, Margarita. Sí, imitación. Los niños aprenden por imitación y repitiendo. ¿Y qué hace diferente a un niño típico de un niño atípico en cuanto a la imitación? ¿Al aprendizaje? Sí. Nada. Nada. Eso es lo más curioso. Que creemos que sí, pero no. Lo único que hace diferente el tener una discapacidad o no es que hay que usar una estrategia diferente. La estrategia, eso es muy importante. Lo va a entender con un ejemplo muy sencillo. Si el niño no puede ver, para leer necesita el braille, ¿cierto? Sí. Lo que utilizo es la estrategia, pero lo que tengo que hacer es poner al niño a aprender a leer. Igual que cualquier otro niño. ¿Y cómo va a aprender a leer? Cuando pase más horas leyendo. Un niño que quiera aprender a jugar al fútbol, los papás en mi país lo entienden muy bien. ¿Tú qué quieres? ¿Que tu hijo sea futbolista? Regálale una pelota, ¿no? No le vas a regalar una raqueta. Ahora, ¿va a ser Messi? Eso nadie lo sabe. Lo que sí que es verdad es que tenemos que jugar mucho con la pelota. ¿Y qué le voy a poner un terapeuta para jugar mucho con la pelota? No. Lo que hacemos es que en el parque juegue, con los hermanitos juegues, en casa juegue. ¿Hay algunos mitos en torno al autismo, Margarita? ¿Cuáles son los más comunes? El más común es que hace falta muchas terapias. El más común también yo creo que es que los chicos se portan mal porque los papás no les ponen disciplina. Y otro gran mito a veces también es esto, ¿no? Que el autismo a veces es una enfermedad. Y el autismo no es una enfermedad. Insistimos, no se cura. No se cura. Hay series y películas, Margarita, en donde muestran a una persona dentro del espectro con un nivel ¿Sí? de inteligencia demasiado elevado con relación al común. ¿Es esto también un mito? Los hay. De hecho, cada vez Pero ahora, como cualquiera. Claro, por eso ahora es lo que le decía, que es muy curioso que mucha gente que nunca se dio cuenta, por eso hay muchos casos de autismo, porque mucha gente nunca pensó que tenía autismo. Y son a lo mejor ingenieros, doctores, arquitectos, investigadores. Y ahora empiezan a pensar y dicen, yo era un niño, ellos dicen rarito, ¿no? No ¿El me autismo gustaba. siempre existió, Margarita? Esto es una cosa que no se sabe, pero realmente la gente, o sea, hay gente muy mayor que tiene autismo, ¿no? Y que ellos siempre, lo que pasa es que no existía la palabra como tal. Pero cuando tú les preguntas, ellos te dicen, nunca me gustó estar con otros chicos. No me gustó que me tocaran.
Me costaba entender las bromas. Claro, estos son los que tienen la posibilidad de hablar. Luego están, o comprender lo que usted dice, ¿no? Las altas capacidades. Pero luego están los otros que no tienen esa alta capacidad, que incluso ni hablan, ¿no? O, por ejemplo, mi hijo no puede leer ni escribir y tiene 18 años. Eso no quiere decir que no vayan a mejorar. Claro que mejoran. Lo que yo no podemos esperar es que compararlos con lo que creemos que es lo normal. ¿Por qué hay que leer y escribir hoy en día, cuando hay tanta tecnología? ¿No? ¿Por qué por no saber leer y escribir a lo mejor los chicos, yo le contaba a la doctora Fernanda, mi hijo, busca con el altavoz en internet y lo encuentra todo. Y conecta Bluetooth mejor que yo a cualquier aparato, ¿no? O, por ejemplo, a nivel sensorial tenía mucho miedo a los ruidos y ahora él viaja 12 horas en un avión. ¿Solo? Conmigo, claro, pero viaja conmigo porque, bueno, si no tuviera discapacidad tampoco viajaría solo, ¿no? A veces. Pero al final todo ha sido viviendo la vida, ¿no? Por supuesto que la primera vez no se fue fácil y tienes que buscar estrategias, cosas que le entretengan, ¿no? Lo importante es conocer qué le gusta al chico y en base a lo que le guste aprovecharlo para que el niño aprenda. ¿Cuáles son las primeras señales, Margarita, de alerta para saber si en casa tenemos o no un niño dentro del espectro autista? Es un poco difícil, pueden haber etapas de negación, pero ¿cuáles son las señales esas que siempre hay que estar alerta en el desarrollo de un niño? Sí. Bueno, permítanme lo primero, que esta mañana también lo comentábamos. A mí no me gusta mucho hablar de que los papás acepten que su hijo tiene discapacidad, porque realmente, ¿qué es aceptar que tu hijo tiene discapacidad? Entonces hay profesionales que se agarran hay papás que no aceptan. Yo digo que esto se afronta, ¿no? Realmente ningún papá queremos que nuestros hijos sean diferentes, pero no por la discapacidad. Tampoco queremos que sean diferentes si llevan gafas, si son más bajos, si son, ¿no? El ser diferente siempre parece que va a ser complejo en la vida, ¿no? El ser algo distinto. Yo creo que es diferente. Los papás, ¿qué queremos? Que vengan y nos digan, wow, qué bien, Marga, mi hijo tiene autismo. No, vamos a ser realistas, ¿eh? Los papás lo que hacen es afrontar el día a día los retos que nos van viniendo. Entonces, esta mañana les hablaba que hay cosas muy simples para empezar a ver en el niño. A veces los papás solamente se quedan, está bien de peso, está bien de talla. Los niños con TEA no tienen la mayoría de veces ni problema de peso ni problema de talla, a no ser que no coman, tengan una intolerancia alimenticia. Y muchas veces además son niños muy guapos, ¿no? Claro, los papás que ven un niño guapo, que está bien de peso y está bien de talla. Esta mañana les hablaba que la Sociedad Americana de Pediatría tiene una app, hoy en día quien no tiene un celular, que se llama Sigamos el Desarrollo. Yo le aconsejo a todos los papás que se la descarguen. Es para seguir el desarrollo. Y es una app que tú te la pones en tu celular y él te va avisando cada 3 meses y te hace preguntas muy simples. Por ejemplo, a los 18 meses ya es capaz, ¿no?, de señalar en un libro. No está hablando de nada del otro mundo, ¿cierto? Cualquier papá puede verlo. O ¿es capaz de decir 2 palabras seguidas? Muchas veces los papás lo que hay es desconocimiento y mucha desinformación sobre el desarrollo. ¿Y cuándo se dan cuenta? Cuando tienen donde comparar en la escuela. Claro, ellos no lo ven. Ellos ven un niño sano. Entonces yo creo que es importante este tipo de cosas, que los papás tengamos herramientas para poder saber lo que un niño hace por edad del desarrollo. Y esto se está haciendo en todo el mundo, ¿eh? UNICEF u otras instituciones, la Organización Mundial de la Salud, está adaptando esto para papás en todo el mundo. Para que al menos los papás sepan lo que hace un niño de 2 meses, de 6 meses, de 8 meses, de 9 meses, para que en cuanto vean algo que no está dentro de lo que llamamos lo normal, puedan al menos buscar ayuda. Dentro de todo este contexto del trastorno del espectro autista, usted, Margarita, justamente hablaba acerca de cambiar la estrategia para que ellos aprendan. ¿Está el mundo preparado para ver a un papá entrar con un auto pequeño a un supermercado, o con un pony, o con lo que en su estrategia crea le va a ayudar a ingresar a cualquier lugar sin tener miedo? ¿Está el mundo preparado para esto? Desgraciadamente el mundo no está preparado ni para eso ni para aceptar a cualquiera que sea diferente.
Y es una realidad que tenemos. Ejemplo, yo vengo de un país donde la migración es inmensa, cada día más. A veces la gente no está preparada para ver al que es musulmán, al que es rumano, al que es ruso, al que habla ucraniano, al que habla italiano. No estamos preparados. Nuestra gran dificultad hoy en día en la escuela, le aseguro que ya no es tanto la discapacidad, es la variedad de culturas y de idiomas que tenemos en las aulas. Entonces yo creo que la sociedad no está preparada a nada de lo que se sale, ¿no?, de nuestra norma. Pero yo creo que quienes tienen que estar preparados son los papás. Por eso hay que trabajar con los papás. Mire, yo recuerdo que cuando la primera vez que viajamos, cruzamos el charco, que decimos nosotros, recuerdo que mi esposo decía, ay, Dios mío, y si grita y en medio de la noche y todo el avión. Y yo dije, ¿sabes la suerte? Que no pueden abrir la puerta y tirarnos. Estamos en medio del océano. Por lo tanto, lo vamos a superar. Si los papás nos ponemos límites, el mundo nos verá con límites siempre. Si nosotros normalizamos, el mundo se acostumbrará a normalizar. Y yo creo que esa es la gran clave. Está en nosotros, ¿no? No sé cómo explicarle. En mi país a veces hay chicos con discapacidad. Es muy curioso que ven a un señor chino y dicen, mira, un chino. Y dices, ¿ya se habrá dado cuenta que tiene síndrome de Down? ¿No? Claro, lo diferente siempre te llama la atención. En cambio, cuando nosotros en la escuela donde yo trabajo, una de las profesoras tiene enanismo, ¿no?, lo que es acondroplasia. Los chicos son más altos que ella. ¿No? No miran raro. ¿Saben quién mira raro? Los adultos. ¿Por qué? Porque para ellos están acostumbrados a ver a la profe que es de la altura que tienen ellos. Yo creo que si empezamos desde pequeños, y por eso la importancia de la inclusión, a ver a la diferencia se convertirá en una normalidad. ¿Cuál cree usted que es la mayor verdad sobre el autismo? Para mí la mayor verdad sobre el autismo creo que es lo que decimos hoy, ¿no? Escúchalo. Y escucharlo no es solamente poner el oído y que te hable, ¿no? La verdad es, no des nada por hecho, ¿no? Escucharlo para mí es no des nada por hecho. No le pongas los límites, sino simplemente observa. Aprende a observarle, aprende a darle oportunidades. Ya vendrán los límites. Y eso es lo que hemos aprendido del autismo. Chicos que nadie daba por ellos nada y hoy en día son realmente chavales con sus trabajos, con sus oportunidades, con su vida y con su autonomía. ¿Es recomendable que los padres vivan siempre en alerta? Mire, yo creo que hay una diferencia entre vivir en alerta con tener información, ¿no? Para mí es diferente. Yo creo que la información es muy importante para todo, no solamente para el autismo. Si yo no tengo información, no sé lo que estoy comprando. Ejemplo, si yo no hubiera mirado qué temperatura iba a hacer en Santa Cruz, estaría ahora con el abrigo puesto, ¿no? Porque en mi país hace frío. Tener información es poder. Entonces los papás lo que tienen que tener es información. Y es muy diferente a vivir en alerta. Para mí vivir en alerta es cuando nos hacen creer esto, que hay que estar, ay, ahora pasa esto, a una terapia, a otra terapia, y ahora aquí, ¿no? Lo importante decimos que es la calidad de vida familiar. Y la calidad de vida familiar te la da cuando tienes la información. Y como papás decides cómo quieres vivir, ¿no? Entonces para mí, dependiendo, ya le digo, lo que entendamos por alerta, si es tener información, sí. Tener información es poder. Si estar en alerta es estar todo el tiempo queriendo, ¿no?, buscar tratamientos y mirar cómo, eso es malo. ¿Qué se sabe, Margarita, sobre la causa del autismo? Muy poco. Desgraciadamente muy poco. Ahora hay estudios que empiezan a decir, claro, cuando digo estudios hablo de Estados Unidos, porque como comprenderá, pocos estudios hacen en España de las causas, o en Paraguay o en Bolivia, ¿no? En Estados Unidos empiezan a ver que hay más chicos con autismo donde hay más contaminación. Pero bueno, yo conozco chicos con autismo en comunidades indígenas, en medio de la selva, por lo cual los no hay creo. También. Sí, claro que los hay. O, por ejemplo, se habla de la causa del autismo, sabemos, a veces dicen la edad del papá. Pero claro, ¿qué ocurre? Que en Estados Unidos ha aumentado la edad de los papás.
En mi país es raro que una señora sea, digo señora, mamá antes de los 30. Yo fui mamá con 26 y ya fui extraña, ¿no? Entonces, claro, lo normal que es, que no es porque tengan autismo, es porque los papás son papás más mayores, ¿entiende? Entonces, realmente... ¿De las vacunas qué se sabe? Que no tiene. De momento eso es un mito. Desgraciadamente que muchos padres se están creyendo y lo único que están haciendo es generar a sus hijos un problema de salud que les puede llevar a enfermedades. ¿Puede coincidir quizás las vacunas que se deben colocar con mayor frecuencia hasta los 18 meses y que es justo el punto en el que los papás pueden hacer el contraste de cuáles son las señales? Pero no es por la vacuna. Porque hay niños que no han sido vacunados nunca, repito, en otro lado del mundo y tienen autismo. Lo que ocurre es que es verdad que muchas veces el autismo puro, por así decirlo, ¿no? La definición pura es a una edad que coincide muchas veces con la etapa de las vacunas. Pero hasta el día de hoy, no sé mañana, pero hasta el día de hoy no hay ninguna relación entre las vacunas y el autismo. Repito, todo lo contrario. Lo que sabemos es que no vacunar a un niño le puede provocar enfermedades que ya estaban erradicadas gracias a las vacunas. Nosotros estamos teniendo, desgraciadamente, y en Estados Unidos también, niños con enfermedades que ya estaban erradicadas. El sarampión, la varicela. ¿Por qué? Porque no quieren vacunar a sus hijos. Por temor a que sea una causa. Y en cambio niños, meningitis, bueno, cosas tremendas. Y eso sí provoca la muerte. ¿Qué sabemos, Margarita, sobre las emociones de las personas dentro del espectro? Cuando las personas con autismo hablan y cuentan, tienen emociones, claro que las tienen, igual que todos. Lo que pasa es que nos han enseñado que expresar una emoción tiene que ser mirando a la cara y abrazando, ¿no? Imagínese que yo ahora estuviera usted entrevistándome y yo estuviera todo el rato mirando ahí. ¿Qué pensaría usted? Que no me presta atención. No me presta atención, que estúpida, ¿eh? No comprende, no quiere saber de mí, es desagradable. Hoy lo que hemos aprendido es que ¿por qué? El autismo nos ha enseñado que quizás el chico está mirando allí, pero es el chico más amoroso del mundo. Pero el contacto visual a él no le es agradable. ¿Lo intimida? ¿La intimida? ¿Por qué el contacto visual podría no ser agradable? Bueno, tampoco se sabe la causa. Hay chicos que tienen autismo y tienen mucho contacto visual. Recuerdo cuando mi hijo mayor era pequeño y iba a la escuela, un día vino y me dijo, mamá, me han dicho que mi hermano no va a abrazar porque tiene autismo. Y si estuviera aquí, lo que haría usted es decir, por favor, no me abraces más que me estás matando de abrazos, ¿no? Volvemos a lo mismo. No todos los chicos con autismo no les gusta que les abracen. O que los toquen, ¿no? O que los toquen. No todos. Y repito, si cuando son pequeños, ¿no? Yo cada vez hay más rechazo a ese acercamiento. Si incluso cuando el niño grita, lo que hago es castigar, incluso enfadarme, ¿qué estoy provocando? Una distancia. Si en cambio cuando yo estoy triste, estoy enfadado, algo me molesta, ¿qué mejor que un abrazo de una mamá o de un papá, ¿no? Entonces, es un mito y además, por favor, que los papás no crean que sus hijos jamás lo piensen, no tienen emociones. O que no saben, ¿no? O que quieren ser malos. No. Son una manera diferente a veces de expresar las emociones. De amar. Y a veces un niño pega simplemente porque le hagan caso. Porque se siente solo y no sabe expresarlo. Entonces los papás no lo tienen como ver como es malo, sino mi hijo me está pidiendo un abrazo. Miren qué contradictorio, ¿no? A veces parece el dar este mensaje. A mí me pasa, a veces voy por la calle, perdone, y cuando mi hijo me empuja, la gente me mira, ¿no? Porque yo le abrazo y hay gente que en España me sigue diciendo, ¿cómo le puede abrazar? Lo está malcriando, ¿no se das cuenta? La gente no sabe. Pero si yo a mi hijo no le doy un abrazo, yo sé que él va a pegar más fuerte, porque él se está sintiendo mal y lo que necesita es un abrazo. Entonces las familias tenemos que aprender a enseñar al mundo la diferencia. Un trabajo muy difícil. Sí, es difícil, pero por eso les digo que a veces invertimos mucha plata en muchas terapias y muchas horas y no lo invertimos en trabajarnos esto. ¿Qué es el Asperger?
Bueno, el Asperger hoy en día ya ni siquiera lo utilizamos realmente, pero el Asperger es lo que usted decía, esos chicos con altas capacidades, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que sigue gente que siguen queriendo diferenciarse del autismo porque dicen, bueno, yo soy los listos, ¿no? Por así decirlo. Pero hoy en día ya se habla de trastorno del espectro autista, los chicos con autismo, ¿no? O los autistas incluso, hay personas que se llaman... Son las personas que tienen altas competencias, esos chicos que son realmente brillantes. Yo tengo chicos que tocan el piano y nadie sabe ni cómo los toca, o que hablan 3 y 4 idiomas y simplemente por escucharlo en televisión, ¿no? Que son brillantes en las matemáticas. ¿Es cierto que no les gusta el contacto físico a la mayoría de los niños o de las personas con Asperger? Es una característica, pero ya le digo que al final no podemos generalizar. Pero es cierto que son personas que... por ejemplo, en tiempo de pandemia sí que se observó mucho que las personas con autismo no se sintieron mal, porque decían, para mí el haber tenido el contacto, ¿no? Online me ha facilitado la vida, porque lo pasan mal cuando están en una parte social con más gente. Bueno, ¿por qué a todos nos tiene que gustar estar tomando algo con otros, ¿no? Yo creo que lo que le decía es entender esa parte social como, yo digo siempre, la pureza de las emociones. Y justamente a eso quiero llegar, porque si hay un elemento distintivo, creo, es que también se dice de que son muy directos, muy honestos, sin filtros, sin hipocresía, como el mundo actual nos tiene acostumbrados, ¿no? A tener ciertas posturas o conductas o comportamientos. ¿Es también esto cierto, Margarita? Es bastante común. Y permítanme que le diga, me río porque para mí es lo más maravilloso, ¿no? Hay mucho que aprender de eso. Mucho que aprender, ¿no? Vivimos en un país de mucha hipocresía. Yo siempre digo, por delante somos muy cariñosos, pero luego cuando nos giramos, eso es una cultura muy latina, ¿eh? Creo que es algo que han heredado de los españoles. Desgraciadamente, de esas cosas que no tenían que haber heredado. Para mí, la gran maravilla que tienen las personas con autismo es la sinceridad, la honestidad, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Yo siempre digo que jamás me dirán qué guapa estás, como me lo dice mi hijo. Yo digo, ni mi esposo cuando quería ser mi novio, ¿no? Esa brillantez, ese amor con el que desprenden. Pero igual cuando algo no le gusta, viene y te dice, mamá, hoy vas horrible con ese pelo, ¿no? Entonces yo creo que es una de las maravillas que también nos cuesta en este mundo. Pero es porque vivimos en un mundo del que ellos también nos tienen mucho que enseñar, ¿no? No hay dos niños iguales No. dentro del espectro. Ni dentro del espectro, ni dentro del mundo. Los papás que tienen más de un hijo, con o sin autismo, cuando les preguntamos, dicen, uy, son tan diferentes, ¿cómo puede ser, no? Quien tenga un hermano, no hace falta que tengan autismo. Si nos están escuchando, nosotras somos 4 hermanas. Recuerdo que mi mamá había días que decía, ¿de verdad las 4 sois hijas mías? ¿No? ¿Por qué? Pues porque el contexto fue diferente. El año en el que nacimos, la situación personal de mis papás, la escuelita, los compañeros que tuvimos, lo que cada uno estudiamos, dónde nos movimos. Y a fecha de hoy, de las 4 hermanas, a mí me encanta viajar, pero en cambio tengo una hermana que esta mañana me escribía y me decía, no, tu vida es una locura, yo no podría, ella no sale de su pueblo. Y tenemos los mismos genes. ¿Cómo van a haber 2 personas con autismo iguales? Margarita, usted viene justamente a cambiar una forma de pensar respecto a las terapias y usted insiste en que la principal terapia está en casa, con la familia, con los papás. En la escuela. En la ¿Dónde escuela, está el niño? con los hermanos. ¿Qué opina usted sobre algunos neuropediatras que están medicando a niños desde los 18 meses? Acá cerca en Argentina, sin mencionar el apellido, hay un neuropediatra que, se lo digo yo de buena fuente, está medicando con algunos fármacos que creo que son incluso para la epilepsia. Sí, claro, la respaldar. Miren, lo de la medicación es un tema complejo también. ¿Por qué? Ni es bueno ni es malo, pero hay que hacer un buen estudio, que es lo que hablábamos antes. Esto no se ve en media hora en una consulta. Le voy a poner un ejemplo. Como bien dice, hay médicos, pero no en Argentina, en todo el mundo. Yo lo viví como mamá.
Les contaba esta mañana a los compañeros que mi hijo es adoptado. Yo lo adopté cuando tenía 2 años, él venía al centro donde yo trabajo y él había vivido en un auto abandonado, ¿no? Los papás eran toxicómanos. Entonces, el único estímulo que él tenía, el único, era que él se golpeaba. Nadie le hacía caso. Entonces yo notaba que cuando él estaba nervioso y quería dormir, hacía este gesto. Cuando era pequeñito. Sí, yo lo adopté con 2 años. Le vi un neuropediatra y cuando el neuropediatra yo le digo, hace esto tal, grábame un vídeo. Él vio un momento de mi hijo haciendo, me dice, eso son crisis epilépticas, dale la medicación. Fue un atrevido. ¿Por qué? Porque cuando nos dimos cuenta que era la manera que él tenía para dormirse, porque nadie le había abrazado, nadie le había acariciado, no había tenido una cama donde dormir. Mi hijo no necesitó la medicación. Lo que necesitó es un cuidador responsable. Pero por supuesto que hay niños que también necesitan la medicación, ¿entiende? ¿Cuándo qué? Por ejemplo, yo tengo niños, trabajo en un centro donde hay niños que a veces tienen crisis. Y cuando tienen una crisis, tienen un retroceso grande. Entonces yo creo que la medicación es muy arriesgado no hacer un buen estudio del contexto de los niños. Y en casos extremos. Sí, es como el diabético. Los papás lo entienden esto muy bien. Si tienes un hijo que es diabético, ¿es todo la dieta? No, hay veces que hay que poner insulina, ¿cierto? Pues esto es lo mismo. ¿Tiene autismo? ¿Es todo las oportunidades para aprender? No, a veces hace falta la medicación. Por eso digo que hay que estudiar caso por caso, pero no solo con ver un niño un momento. ¿Cómo le explicamos, Margarita, a un niño o a un adolescente que está dentro del espectro autista que no necesita corregirse, que es perfecto como está? Bueno, antes de explicárselo a él, yo creo que lo tiene que haber vivido. Y se lo voy a explicar. Si yo he sido un niño que desde que nací he pasado mi vida de terapia en terapia, con cosas extra, que mientras que un niño se iba al fútbol o a una pileta o a patinaje o a lo que vayan aquí los niños, a mí me llevaban a una sala a hacer terapias, ¿ahora me dices que no soy diferente? ¿No? Yo creo que me está entendiendo. Sí. No podemos dar mensajes contradictorios a los niños. Los papás le han hecho ser diferentes. Le han hecho creer, y así se lo han hecho ver, que ellos son distintos. Si en cambio cuando nacen, cuando son pequeños, lo que le decía que la ciencia nos ha enseñado, sí, podrá ser diferente, pero tú vas al parque, tú vas a la pileta, tú vas a jugar al fútbol. Por supuesto con estrategias que los profesionales nos dan. Yo no digo que no sean necesarios los profesionales. Yo voy a la pileta con muchos profesionales. Tengo papás que me dicen, mira, tengo otro hermano mayor que los lunes va a la pileta cuando sale de la escuela y los miércoles va al fútbol. Bien, ahí voy a ir. ¿Cómo que vas a ir ahí? Sí. Porque lo que necesito es que el profesor de natación tenga estrategias. Lo que necesito es que el profesor de deporte tenga estrategias. Ese niño se va a sentir parte de la comunidad. Ese niño no te va a decir cuando es adolescente, yo soy diferente, yo soy diferente, yo soy diferente. Él se ha visto como uno más. Yo tengo una compañera que tiene síndrome de Down. Ella es educadora en la escuela infantil donde yo trabajo. Ella es educadora. Y es muy curioso porque a veces cuando vienen estudiantes, ella les dice, no sé si os habréis dado cuenta, pero yo tengo síndrome de Down. El síndrome de Down se ve físicamente. El autismo es silencioso, es invisible, en todo caso. ¿Pero por qué lo digo? Porque ella ha vivido una vida tan normalizada que hasta piensa el otro se dará cuenta de que yo tengo síndrome de Down. Pero eso es fabuloso. Ahí voy. Que tenga esa forma de enfrentar el síndrome de Down. Ahí voy. Pero mira la diferencia. Cuando tienes a un chico con síndrome de Down, que desde que nació, terapia, 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 ahora, a los 16, le dices que él es normal, que él es como los otros, que a él no le pasa nada. No, él no ha vivido como los otros. Lo que le contaba, literalmente me decía un día un niño, mi vida pasó de consulta en consulta. Por eso le digo que al final yo creo que esto no se trata de hablarlo de adultos, sino se trata de empezar desde pequeño a que lo vivan de otra manera. A propósito de estas estrategias en las que hace tanto énfasis Margarita,
En Bolivia ha existido, como en muchos otros países de la región, seguro, un crecimiento exponencial de los diagnósticos del trastorno del espectro autista y con ello, en muchos casos, la exigencia en guarderías o en colegios de una profesora integradora o una profesora sombra. Sí. ¿Qué estudios científicos se han hecho sobre el éxito o lo positivo que puede hacer este acompañamiento? Bueno, esto hace muchos años, nosotros también lo hicimos en España. España tampoco es un referente. La gente puede pensar que sí, pero España estamos muy atrasados con el resto de Europa. Estamos muy atrasados también, aunque crean que no en la inclusión. Y tenemos que cambiar, porque tenemos una norma europea que nos dicen que en 2030 sí o sí esto tiene que cambiar. ¿Los chicos necesitan apoyo en la escuela? Sí, claro que sí. Pero lo que no necesitan es un maestro sombra. Lo que necesita es la escuela estar adaptada para los chicos. Y le voy a poner, es lo que se llama la pirámide del aprendizaje, ¿no? Aquí podríamos estar muchas horas. Miren, para que lo vea con claridad no hace falta irme al autismo, lo vamos a ver con algo más sencillo, que es un chico que no puede caminar, ¿de acuerdo? Un chico que no puede caminar, si en la escuela no hay un ascensor o hay una rampa, va a necesitar una persona todo el día, ¿cierto? Porque alguien le tendrá que subir en brazos al aula, le tendrá que bajar. No puede ser inautónomo. Pero el problema es que él no puede caminar o es que no había una rampa. Es más, la rampa, anda, no solo sirve para la silla de ruedas. Los chicos aquí no se rompen las piernas. Para un chico que viene con escayola, le va a venir bien la rampa. Que son las muletas. Claro. Una embarazada, una persona mayor, ¿no? Eso es lo que llamamos la base. Si yo lo que me voy es a lo peor, al pico de la pirámide, es, no, necesito una persona todo el día, no. Lo que necesitaba era una rampa. ¿Entiende? Me voy ahora en el caso del autismo. Necesito una persona todo el día. Vale, vamos a la base. La escuela, el diseño de la escuela es sensorialmente amigable, tiene lo que llamamos accesibilidad, en España estará muy de moda lo que llamamos el lenguaje fácil, ¿no? La lectura fácil. ¿Está adaptado para ellos? Pero no solo para ellos, para cualquier niño, ¿no? La base. Entonces muchas veces no es la necesidad del apoyo, es cambiar el contexto. Esta mañana les ponía a los profesores un ejemplo muy sencillo. Si lo que quieren es que un chico con autismo, con un nivel alto de apoyos, esté sentado 1 hora en una silla, lo que necesitan es un milagro. Ni un profesor de apoyo va a conseguir eso, a no ser que lo sujete y lo ate. Lo que tenemos que tener es escuelas donde los chicos puedan caminar. Porque ¿quién ha dicho que uno aprende mejor cuando está sentado 1 hora en la escuela? Y venimos de cultura, la latina, es una cultura de estar muchas horas sentados, porque creemos que así aprendemos. Y sabemos que no es verdad. A lo mejor ahora mismo alguien nos puede estar escuchando y estar manejando, haciendo deporte, cocinando. De hecho, es probable que lo asimile mejor cuando se está haciendo ejercicio, escuchar un podcast, cuando se está haciendo alguna otra actividad, acompañar, ¿no? No tener que estar necesariamente cuadrado mirando un pizarrón. Eso es. Entonces es un cambio de metodologías en las escuelas que llamamos. Por ejemplo, algo que nosotros, pequeños detalles, chicos que a mí me decían en la escuela, ay, no puede venir porque ya entra enfadado al aula, ya entra gritando, ya entra llorando. Y me lo mandaban a terapias. Conmigo se portaba bien el chico. Cuando empecé a ir a la escuela, lo primero que me di cuenta era que en la hora de la entrada eran todos juntos, apretaditos, con el grito, con el ruido, el uno que habla, el otro que grita, la música de fondo, un caos. Claro, ya el día para el chico era horrible. Solo con hacer a ese chico que entre 10 minutos más tarde o 10 minutos antes, ya estaba resuelta la solución. ¿Por qué? Porque el problema es lo que ha provocado la conducta, no es el autismo. ¿Es necesario cambiar todo el sistema educativo?
Bueno, yo creo que no es necesario cambiarlo. Yo creo que por suerte con la educación pasa como con el autismo. Hay profesores, docentes que tienen muy claro esto. Y yo creo que cada vez más, aquí y en todos lados del mundo, ¿no? Pero por desgracia también siguen, ¿no?, habiendo docentes que trabajan igual que cuando yo iba a la escuela. Yo ya voy a hacer 50, ¿no? Y ahora mismo, ¿dónde estamos? ¿Quién se hubiera imaginado hace 30 años que íbamos a estar grabando esto? ¿No? Era la radio de toda la vida. Aquí veo la máquina esta de escribir, este teléfono. Hoy en día un chico ve eso y dice, ¿y eso qué es? ¿Eso para qué sirve? Pues en educación seguimos utilizando metodologías como antiguas, si siguiéramos utilizando la máquina de escribir. Entonces yo creo que el cambio es también que en educación hay que cambiar la manera de cómo aprenden los chicos. Y aprenden cuando se divierten, y aprenden cuando tienen interés. Y hemos aprendido que aprenden más en una tarea que el docente propone. Hoy vamos a cocinar todos juntos una tarta. Y aprenden cantidades, y aprenden a escribir, y aprenden química, ¿no? Cómo mezclar los productos, y aprenden a batir, y aprenden a tocar los que tienen autismo. Todos pueden aprender. Yo digo, haciendo una tarta, a veces cuando yo lo hago, digo, tengo a la niña más lista de la clase que te está contando la receta de más nutritiva que ha hecho la mamá y la abuela y los ingredientes, al chico que lo único que hace es amasar. Claro, y usted dice esto en el entendido de que hay niños dentro del espectro que tienen cierto rechazo a algunas texturas. Entonces es más fácil hacer una receta en la cocina en la que él comience a tener contacto con ciertas texturas que llevarle a una terapia donde le estén dando a amasar cosas totalmente extrañas. Margarita, ¿cuán importante es el diagnóstico precoz? Bueno, yo creo que lo importante es sobre todo la alerta, ¿no? El entender, para mí es muy importante el diagnóstico precoz, pero que no se quede la gente con el diagnóstico de tengo en el papel igual a autismo. ¿Por qué? Porque sé, y en este país pasa también, que los papás gastan mucha plata por tener un papel oficial que diga que su hijo tiene autismo. Ahora mismo yo les digo a los papás, me traen un papel que pone que el niño tiene autismo y yo digo, ¿y por dónde empezamos? No me da el tratamiento. A mí lo que me ayuda es a un diagnóstico precoz que es, como papás nos hemos dado cuenta que cuando estamos jugando no nos mira, que le molestan los ruidos, que nos gustaría que señalara y no señala. Y ahí podemos empezar. Si no hay un cambio de estrategia una vez que se tiene este diagnóstico, tampoco se van a poder ver cambios en el niño. Bueno, la ciencia nos dice que los niños aprenden cuando tienen más oportunidades para aprender, ¿no? Entonces, ¿se van a ver cambios? Bueno, hay una parte genética que no controla nadie. Poniendo el ejemplo del fútbol. ¿Por qué Messi llegó a ser un gran jugador de fútbol? ¿Y por qué no mi hijo? Que nació en Valencia, que tuvo oportunidades, que iba a jugar al fútbol, que su abuelito le compró las mejores zapatillas. ¿Por qué no fue Messi? ¿Y por qué Messi, que nace en Rosario, en una zona humilde, llega a donde llega? Bueno, pues porque hay una parte genética, ¿cierto? Entonces yo creo que es verdad que siempre los papás tienen que entender que eso no lo podemos cambiar. Ahora, lo que sí que es verdad es que si a mi hijo no le hubiéramos puesto a jugar al fútbol, no le hubiéramos regalado unas botas, mejores o peores, y le hubiéramos enseñado a darle a un balón, difícilmente tendría oportunidad de llegar a ser jugador de fútbol. ¿Entiende? Entonces lo importante es dar oportunidades. ¿Dónde van a llegar? Le aseguro que nadie lo sabe. Nadie, porque hay una parte genética que no controlamos. Hasta ahora nadie, cuando nace, los ginecólogos o las matronas pueden decir, uy, usted va a ser ingeniero, usted fontanero y usted carpintero, ¿no? Lo único que le podemos decir a los papás es, dele amor y oportunidades para aprender. ¿Es recomendable llevarlos a un lugar o a una unidad educativa donde los niños sean típicos o es mejor llevarlos a un lugar donde hayan niños especiales? Bueno, en algunos países como Paraguay, Argentina, muchos países del mundo, por supuesto Estados Unidos, Europa, Australia, se están cerrando las escuelas de educación especial. ¿Por qué? Pues porque la exclusión no beneficia a nadie.
Al final, esos niños están en un espacio donde nadie les ve, no viven en el mundo real. La exclusión lo único que hace es aislar del mundo. Uno dice, no, tiene más oportunidades porque tiene especialistas. No, los especialistas tienen que ir a la escuela inclusiva. Miren, ¿sabe quién es quien más se beneficia de la inclusión? Los chicos que no tienen discapacidad. ¿Y saben por qué? Porque en las escuelas están los futuros gobernantes de su país. Los futuros barrenderos, cocineros, jardineros, empresarios. Si no conocen a los chicos con autismo, el día de mañana no se preocuparán por ellos. Si desde pequeños aprenden a convivir con chicos con ¿Podemos autismo... cambiar el mundo desde ahí? No, es que se cambia desde ahí. No lo voy a cambiar cuando llego a presidente del gobierno y me dicen, existe el autismo. Y tú dices, ¿y eso qué es? ¿No? Lo puedo cambiar cuando desde pequeño he convivido con Luis, con Juan y con Pepe, y sí que Luis, cuando habían ruidos fuertes, le molestaba. Y a lo mejor ahora que llega la Navidad tendré que tener en cuenta que la pirotecnia, a lo mejor, ¿no? Aquí llaman pirotecnia, sí, los fuegos artificiales. Hay que tener cuidado, ¿no? No todo el día. O a lo mejor, si yo conviví con un niño que no podía caminar, ahora soy más consciente y obligo que los edificios tengan rampas. Pero si no lo viví nunca, no me voy a preocupar jamás. Es más difícil sentirlo en la piel si no se vivió cerca. Claro, es que no me voy a dar cuenta. Y no es mala intención. Yo creo que realmente la gente hace siempre lo mejor que puede. Pero si no lo vives, no sabes cómo actuar, no sabes lo que tienes que hacer. ¿Cómo se imagina, para terminar, Margarita, un mundo mucho más amigable para personas con neurodivergencia? No solo el autismo, ¿no? Ahora dentro de la neurodivergencia tenemos un mundo muy amplio, el TDAH, son infinidades. ¿Cómo imagina usted un mundo más amigable para quienes están dentro de la neurodivergencia? A mí hay una frase que me gusta mucho que dice que la inclusión no tiene que ser un objetivo, sino que tiene que ser un estilo de vida. ¿Y por qué? Pues por lo que le decía, ¿cómo me lo imagino? Me lo imagino cuando las familias no tengamos miedo, porque a veces tienen miedo, de salir a la calle y de convivir con sus hijos, ¿no? Y enseñar al mundo que por ser diferente no ser mejor ni peor. Pero eso requiere de una sociedad en la que, ya le digo, el primero que empieza cambiando el mundo son los papás, ¿eh? No esperemos que el político venga a decir, tienes que ser inclusivo. ¿Qué es ser inclusivo? ¿No? En cambio, yo tengo una escuelita donde yo trabajo, vienen los niños desde los 6 meses de edad, sin discapacidad y con discapacidad. Y es muy bonito cuando tú ves que los niños, algo que tú ves tan común como puede ser Luis tiene síndrome de Down, Antonio tiene autismo. Ellos te dicen, Antonio, el rubito con los rizos, Pepe, el que tiene los ojos azules. Ellos no ven lo que estamos viendo los adultos, ¿no? Entonces yo creo que la vida se vive viviéndola, ¿no? Hay una frase muy bonita que dice, la vida se vive viviéndola. No llenemos la vida de terapias, sino la terapia de vida. Muchísimas gracias, Margarita. Ha sido para mí un honor, un placer, como le dije en un principio, conversar con usted. Muchísimas gracias y de verdad que felicitaciones por el trabajo que están haciendo de difundir y poder llegar a todas las familias. Gracias. Gracias a usted, muchas gracias por su luz, por su experiencia, por su corazón, porque además comparte con nosotros una experiencia personal, es también una mamá atípica. Muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes por permitirnos compartir con ustedes este espacio, un tema tan pero tan importante, porque conocer sobre la neurodivergencia sin duda alguna sigue siendo una tarea pendiente de todos y como dice Margarita, la inclusión no tiene que ser algo especial, sino que tiene que ser una forma de vida. Nos vamos agradeciendo siempre a aquellas empresas que apuestan por este espacio. Agradecemos a la Cooperativa de Telecomunicaciones Cotas y, por supuesto, agradecemos también a la empresa líder en producción de productos de limpieza. Muchas gracias. Será hasta el próximo episodio. Thank you.